El tema de hoy es ¿cuál es el trabajo de cada miembro de la iglesia? Repitan conmigo esta pregunta, por favor. ¿Cuál es el trabajo de cada miembro de la iglesia? Muy bien, el domingo pasado yo pude describir mi rol, mi trabajo, mi función como pastor y vimos en 4 puntos lo que es mi desempeño en el llamado que Dios me ha hecho. Ahora vamos a describir cuál es el rol de cada uno de nosotros, cuál es el funcionamiento, el trabajo que nosotros tenemos como miembros de la congregación. Y quiero recordarles que el primer domingo de esta serie vimos acerca de los mitos y realidades de la iglesia, es decir, estamos redefiniendo lo que es la iglesia a través de esta serie. Y hoy es muy importante que cada uno de nosotros sepa cuál es su trabajo como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Así es que vamos a enfocarnos en este tema, pero para ello necesito recordarles que les he hablado en ocasiones anteriores de los dones de Dios. Les he dicho que cada una de las 3 personas de la Trinidad tienen dones para cada uno de nosotros. Por ejemplo, existen los dones del Padre, descritos por Jesús en la parábola del Hijo Pródigo, donde el Padre le da al Hijo que vuelve a casa un anillo que representa autoridad, le da también nueva ropa que representa limpieza, perdón de pecados, y también le da nuevas sandalias, porque eso significa libertad para poder volver a caminar, pero en este caso en la voluntad de su Padre. Así es que vimos los dones del Padre en la serie Dios Padre específicamente. Luego en la serie Espíritu Santo vimos los dones del Espíritu Santo que están descritos en 1 Corintios 12, son los 9 dones que estudiamos. Ahora les he hablado también de lo que son los dones de Jesús. Es decir, Jesús tiene dones para cada uno de nosotros, dones para la iglesia. Y estos dones de Jesús son los 5 ministerios. Él estableció a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros profetas. Y bueno, la idea es que Él puso estos 5 ministerios como un don para la iglesia, es decir, como un regalo para la iglesia. Ahora, vamos a leer el texto y voy a explicarlo un poco mejor y tal vez lo vamos a comprender de una forma en la que nunca antes lo habíamos comprendido. Dice Efesios 4, 11 al 16, pero vamos a estudiar primeramente los 2 versículos que dicen de esta manera: y él mismo constituyó, es decir, y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, aquí están los 5 ministerios descritos. Pero quiero que noten la palabra clave, y es que dice que a unos y a otros, pero no a todos. Es decir, Él escogió solo a cierto segmento para que ejerciera estas 5 funciones o estos 5 ministerios. Y es importante de ver que aunque son 5 ministerios distintos, tienen un solo fin. Es decir, los profetas son distintos a los apóstoles distintos a los evangelistas distintos a los pastores y los pastores distintos a los maestros, pero los 5 tienen una misma finalidad. Y aquí dice la palabra de Dios en el versículo 12, ¿cuál es el fin? A fin de perfeccionar, repitan conmigo por favor, perfeccionar a los santos, repitan conmigo, santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el fin de que existan cada uno de estos ministerios es perfeccionar a los santos. En otras palabras, equipar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Los dones de Jesús son estos 5 ministerios. Quiere decir que Jesús ha dado estos 5 ministerios como regalos para la iglesia. Recordemos que la palabra don significa también regalo. Ahora, quiero exponérselos de esta forma, y es que yo no solamente tengo dones de Dios, sino que yo mismo soy un regalo de Dios, yo soy un don de Dios para la iglesia. El hecho de que yo sea pastor es un regalo de Dios para la iglesia. El hecho de que haya un profeta es un regalo de Dios para la iglesia. El hecho de que haya un evangelista es un regalo de Dios para la iglesia. El hecho de que haya un apóstol es un regalo de Dios para la iglesia. Así es como funciona.
Entonces, al entender que estos ministerios son el regalo para la iglesia, podemos comprender que la finalidad es la misma y es capacitar a los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Los santos son todos aquellos que han sido apartados del reino de las tinieblas y llevados al reino de la luz admirable de Dios. Ahora, los santos son aquellos que fueron tomados del mundo y llevados al reino de Dios. Los santos son todos aquellos que fueron comprados con precio de sangre, que fueron apartados para Dios. ¿Quiénes aquí han sido comprados con precio de sangre? Vamos a ver. Entonces, acaban de levantar la mano todos aquellos que son santos porque han sido apartados por Dios. Es decir, el dueño de ustedes es el mismo Dios. Entonces, ustedes son santos. Y mi función como pastor es capacitarlos para que ustedes puedan ejercer un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora estamos claros acá. Muy bien. Ahora que vemos esto, quiero decirles una cosa. Satanás no está temblando cuando se pone a pensar lo que los pastores pueden hacer, lo que los apóstoles pueden hacer, lo que los maestros, lo que los profetas, lo que los evangelistas pueden hacer. Satanás no está temblando por eso. Satanás está temblando por el hecho de que los santos sean equipados, porque al momento de que los santos sean equipados, la iglesia completa se va a levantar en contra del reino de las tinieblas. Satanás no tiembla de unos cuantos, Satanás tiembla del cuerpo de Cristo que se levanta. Es lo que estoy tratando de decirles. Es el momento de darnos cuenta que nosotros somos los santos y que hemos sido preparados, que estamos siendo equipados para un ministerio. Es decir, tú tienes un ministerio y vamos a entrar a hablar más adelante acerca del ministerio que Dios nos ha dado. Pero es importante que entendamos esto. Dios quiere que nos capacitemos. Estamos aquí para capacitarte. Porque Dios tiene para ti un ministerio que va a edificar a la iglesia, que es su cuerpo. Y veamos qué sigue diciendo el texto en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense ustedes qué precioso. Para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, que ya no seamos inmaduros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es que, así como el domingo pasado yo describí mi trabajo como pastor en 4 puntos, hoy voy a describir cuál es el trabajo de cada miembro de la iglesia o cuál es nuestro trabajo como miembros de la iglesia en 4 puntos distintos. Y el primer punto es que tú necesitas estar dispuesto. Tu función es estar dispuesto. Por favor, anota la palabra dispuesto en el espacio en blanco. Y quiero decirles que Dios no está buscando a los más capaces, Dios no está buscando a los más hábiles, a los más diestros, Dios no está buscando a los más talentosos, Dios está buscando a los que están dispuestos. ¿Saben por qué? Dios tiene toda habilidad. Nosotros no podemos impresionar a Dios con nuestras habilidades, Dios tiene toda capacidad, Dios es el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente. Él es omnipotente, Él no se impresiona con las capacidades de los seres humanos, pero Dios sí se impresiona con los corazones dispuestos. Y eso es bien importante de comprenderse, porque por lo general en el mundo funcionamos al revés. En el mundo, cuando tenemos una plaza para un trabajador, lo primero que miramos son sus capacidades, cuál es su currículum, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus destrezas. Pero Dios no ve eso porque Dios es el que se fortalece en nuestras debilidades. Es decir, nuestras debilidades son incluso una ventaja porque Dios al ver nuestras debilidades, Él pone su fortaleza en nosotros. Entonces, la situación es que Dios lo que está buscando es gente dispuesta. Y estar dispuesto significa estar disponible. Es decir, gente que diga, aquí está mi tiempo, aquí está, Señor, mis fuerzas, aquí está, Señor,
todo lo que yo soy, aquí estoy yo, Señor, disponible para ti, estoy dispuesto. Quiero que tú me uses. Eso es lo que Dios está buscando. No se trata de lo que yo puedo hacer para Dios. ¿Saben que yo no puedo hacer mucho para Dios? Que estoy bastante limitado, que yo no puedo hacer mucho para Dios, pero yo decidí rendirle mi vida a Dios para que Dios hiciera lo que Él quisiera hacer a través de mí. Lo que ustedes ven aquí no es realmente en mis fuerzas ni en mi capacidad, sino en la misericordia de Dios, que dijo: Fernando, no se trata de lo que tú puedas hacer para mí, sino de lo que yo puedo hacer usándote a ti. Eso es muy diferente. Allí no hay límites. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte a ti. Solo anhela que estés dispuesto, disponible para poder ejercer este llamado que Dios tiene. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Todo lo que necesitas es ser fiel y estar dispuesto a reproducirte. Es decir, vemos en este texto que es importante que seas fiel, pero que estés dispuesto a transmitir lo que tú recibes. Eso es reproducirse, eso es dar frutos, eso es no presentar ninguna clase de egoísmo. Tú estás delante de personas que te están capacitando y tú dispones ser fiel y estás dispuesto, y al ser fiel y estar dispuesto, de una vez estás listo y presto para enseñarle a otros. Tú te reproduces, tú das frutos en el reino de Dios. Ahora, algunos pensarán: pastor, yo tengo que ser perfecto para poderle servir a Dios, y la respuesta es no. No puedes ser perfecto. El único perfecto es Dios, y nosotros, aunque tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo, cometemos errores. Y la Biblia enseña que aún los justos caen. Pero, ¿sabes qué? No cuenta las veces que caes, sino las veces que te levantas para emprender lo que Dios te dijo que hicieras. Mira lo que dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Aún 7 veces puede caer alguien justo, pero lo importante es que se vuelve a levantar. Así es que si tú empiezas a servirle a Dios y muestras esa disposición y esa fidelidad, pero en algún momento fallas, nada más tienes que levantarte y seguirle sirviendo. Y si vuelves a fallar, te vuelves a levantar y le vuelves a servir. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y aún 7 veces tienes tú para poder caer y volverte a levantar. Así es que no te preocupes por el hecho de ser perfecto, simplemente tienes que estar dispuesto para poderle servir al Señor. Ahora, la razón por la que necesitamos ser equipados es muy importante. Dios quiere crecimiento en nosotros. Dios no quiere que seamos creyentes inmaduros. Por eso Dios ha establecido los 5 ministerios para que capaciten a los santos, para que capacitemos a la iglesia, para que nos capacitemos los unos a los otros. Y lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:14-15, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, que ya no seamos inmaduros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, aquí está la palabra clave, crezcamos en todo, no solo en un área, sino en absolutamente todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, es decir, Cristo, que es la cabeza del cuerpo, nos va a dar el crecimiento en todas las áreas. Es necesario que nosotros vayamos madurando para llegar a esa estatura del varón perfecto. Tu segunda función como miembro de la iglesia es ser un siervo. Por favor, anota la palabra siervo en el espacio en blanco. Ya vimos que necesitas estar dispuesto, pero ya a la hora de estar dispuesto, necesitas entonces ser un siervo. Y vamos a comprender un poco mejor lo que significa ser un siervo de Dios, porque en alguna medida se ha malinterpretado lo que es ser un siervo de Dios. Se ha dado a entender un mal mensaje a una generación que piensa que ser siervo de Dios es aparecer en televisión, que piensa que ser siervo de Dios es salir predicando por radio, que piensa que ser siervo de Dios es pararse ante miles de personas a predicar. Y ¿saben qué? Eso no tiene nada que ver con el hecho de ser siervo de Dios.
El siervo de Dios muchas veces es el que no se mira su trabajo delante de la gente, pero que es un trabajo valorado por Dios. Así es que yo quiero contarles una historia que a mí me impactó mucho, que me compartió el pastor Ricardo Salazar de Costa Rica. Y es que había una mujer en un pueblo de Sudamérica, en una montaña, una mujer de muy escasos recursos, que se enteró de que su predicador favorito de la televisión vendría a su país, a la ciudad de dicho país. Y entonces ella no tenía ningún recurso para poder comprar el boleto de bus para ir a la ciudad de su país y poder escuchar a este predicador. Pero empezó a trabajar fuertemente, empezó a ahorrar, empezó a trabajar muchas horas y logró juntar un poquito de dinero para comprar su boleto y con esfuerzo ver en dónde se podía hospedar, en qué pensión podía quedarse. Y bueno, emprendió su viaje con demasiado esfuerzo a escuchar al predicador que más admiraba en la televisión. Y resultó que cuando ella llegó al estadio, se acercó porque se metió hasta adelante, y en el momento en que se mete hasta adelante, mira por fin al predicador que tanto admiraba caminar enfrente de ella. Y entonces ella, emocionada, se acerca y le dice: hola, pastor. Y este hombre solamente sigue caminando y no la voltea a ver. Entonces, uno de los miembros del staff que venía como cubriendo al pastor, o al predicador, perdón, le dice a esta mujer: ¿sabes qué pasa, mujer? Que tú le dijiste a él pastor y él es apóstol, por eso no te volteó a ver. Historia verídica, es una historia real. Parece que hemos mal entendido lo que significa ser siervo de Dios, porque no se trata de títulos, se trata de servirle a Dios. Y de hecho hay un llamado más alto que el apostolado. Hay un llamado más alto que el apostolado, y los mismos apóstoles reconocieron tener un llamado más importante que el mismo hecho de ser apóstoles. Cuando una persona se presenta, dice: yo soy el doctor fulano de tal, o yo soy la licenciada fulana de tal. Siempre dan su profesión como una antesala a quienes ellos son. Es decir, yo soy el vendedor fulano de tal, yo soy el asesor fulano de tal, qué sé yo. Ahora, resulta que los discípulos de Jesús, los apóstoles, recibieron una lección muy fuerte de Jesús. Jesús dijo: yo he venido a este mundo a servir y no a que me sirvan. Eso fue lo que Jesús dijo. Y estos discípulos recibieron muy bien el mensaje de Jesús. Estos discípulos entendieron finalmente el mensaje de Jesús, y por eso se presentan de la siguiente manera. Ellos no se presentan ni siquiera como apóstoles primeramente, porque ellos saben que hay algo más importante que tener un título. Y vean cómo se presenta Pablo, por ejemplo, en Romanos 1:1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, pero antes que apóstol, siervo de Jesús. Miren lo que dice Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Miren lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo primeramente y después apóstol de Jesucristo. Vean lo que dice Judas en el capítulo 1 y versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo. Está muy claro que ellos aprendieron la lección. No se trata de sus títulos, se trata de servir. Y es que funciona distinto el reino de Dios a este mundo. Funciona distinto el reino de Dios. Funciona de manera diferente. En el reino de Dios el oficio más alto es ser siervo. Y ustedes en el mundo no escuchan a alguien decir: ¿sabe qué? Yo voy a estudiar un doctorado para convertirme en siervo cuando me gradúe de la universidad. Ustedes no escuchan a alguien decir eso. En el mundo funciona al revés.
Pero Dios quiere que seamos sus siervos. Y véanlo así. En el mundo se define el éxito por cuánta gente te sirve a ti. Si a ti te sirve mucha gente, tú eres exitoso en el mundo. Pero en el reino de Dios se define el éxito por a cuánta gente tú le estás sirviendo. Yo me siento afortunado de poderles servir a ustedes. Me siento afortunado de poderles servir a toda una congregación. Yo soy siervo de ustedes porque estoy aquí con un fin, y es capacitarlos en la palabra de Dios para que ustedes ejerzan un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es mi fin, y estoy feliz de servirles y de ser un siervo de todos ustedes. De hecho, hay una historia que nos dice la importancia de servir en Marcos 9, 33, 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Lucas 22, 25 al 27 dice: pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Él, siendo Dios, vino a servirnos. Tenemos que aprender de su ejemplo y ser siervos de Dios. Ahora, los discípulos vimos que entendieron el concepto completamente, pero les tomó trabajo poder comprender la importancia de ser siervo antes que cualquier otra cosa. Y saben que en una oportunidad los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, le dijeron a su mamá: mamá, mira, ya el Señor nos llamó la atención porque estamos peleándonos entre nosotros por quién es el mayor, pero tal vez tú lo puedes influenciar, mamá, y decirle a Jesús que cuando Él esté en su reino nos siente uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿verdad? Entonces llegó la mamá de ellos y le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu diestra y el otro a tu izquierda. Ahora, quiero recordarles a ustedes lo que dijo el Señor posteriormente en Mateo capítulo 25. Él dijo, y no está en sus notas, yo se los voy a decir. En Mateo 25, el Señor dice que cuando Él vuelva en su reino, sobre su trono, tomará toda la humanidad y como un pastor que ordena a su rebaño, tomará a aquellos que son ovejas y los pondrá del lado derecho, y aquellos que son cabras los pondrá del lado izquierdo. Ahora, a los que son ovejas que pone del lado derecho, les hará ingresar en el reino que ha sido preparado por su Padre. Pero a los que son cabras y los pone del lado izquierdo, los expulsará y los hará entrar en el infierno junto con los demonios y Satanás. Ahora, esta señora, la mamá de Juan y de Santiago, le estaba diciendo que uno esté a tu derecha y el otro a la izquierda. Estaba pidiendo algo arriesgado que ella no sabía que estaba pidiendo. Ahora, noten lo siguiente. Jesús le dice: mujer, tú no sabes lo que me estás pidiendo. ¿Qué es lo que quisiera yo que aprendiéramos de esto? A veces no sabemos lo que le pedimos a Dios. Y cuando Dios dice no, hay un gran respaldo en su sabiduría divina para decirnos que no. Y muchas veces son cosas que ni nos imaginamos, pero Dios tiene una razón, un porqué para todo lo que hace o para todo lo que deja de hacer. Así es que vamos a ser nosotros esos siervos que Dios anhela que seamos. Miren lo que dice en nuestro texto base. Vamos a volver al versículo 16 en Efesios 4. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, les voy a explicar un poquito este versículo. Y es que
el Señor Jesús es el que hace que todo el cuerpo encaje. Es decir, Él es la cabeza, pero Él logra que todas las extremidades, todos los órganos, todas las partes del cuerpo, todos los miembros del cuerpo encajen entre sí. Por eso Él oró en Juan 17 diciendo, Señor, que sean uno en perfecta unidad, porque Él es el que es capaz de encajarnos para que funcionemos juntos como un cuerpo. Y no solamente esto, Él a cada parte la hace cumplir con su función. Es decir, tú tienes una función en el reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una función. Ahora, esa función, dice el Señor, que ayuda a que los demás miembros se desarrollen. Cuando tú cumples tu función como miembro del cuerpo de Cristo, ayudas a que el resto de los miembros se desarrollen. Y entonces aquí ocurre algo. El cuerpo de Cristo crece y crece sano y lleno de amor. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que funcionemos juntos, que cumplamos nuestra función, nos edifiquemos los unos a los otros y crezcamos como un cuerpo sano y lleno de amor. Ahora, no todas las partes del cuerpo son evidentemente notorias. Por ejemplo, ustedes no pueden ver en este momento mi hígado, porque mi hígado no es visible, pero mi hígado es uno de los órganos más importantes que no se ven de mi cuerpo. El hígado es el laboratorio del cuerpo. Por ejemplo, ustedes en este momento no pueden ver a mi corazón, pero mi corazón bombea 7,000 litros de sangre cada día. Y es uno de los órganos más importantes del cuerpo y no se ven. Lo que estoy tratando de decirles, no todo el trabajo que nosotros tenemos necesariamente tiene que ser delante de personas, en eminencia o figurando, sino que el trabajo más importante, como lo dijo el apóstol Pablo, es muchas veces de aquellos órganos que no se ven. Quiero explicárselos en esta ilustración. ¿Se acuerdan ustedes del arca de Noé? El arca de Noé era una construcción hermosa de madera y tenía diferentes tablas en la parte superior y en la parte inferior. Ahora, las tablas que fueron puestas en la parte inferior, cuando llegó el diluvio, fueron inmersas en el agua. Es decir, esas tablas inferiores quedaron dentro del agua. Y digo tablas inferiores no por que fueran menos importantes, sino por su posición en donde estaban. Ahora, imaginemos que una de esas tablas hubiera podido cobrar vida y decir, ¿saben qué? Estoy harto de estar bajo el agua. Nunca se nota lo que yo hago. Nadie me ve. Solo miro pasar peces de vez en cuando. Estoy harto de estar debajo del agua. Yo quiero figurar. Yo quiero que me miren. Yo quiero que se note que yo estoy en el arca. Y esa tabla hubiera dicho, no quiero estar más aquí. ¿Qué hubiera pasado con el arca? Se hunde. Se hunde porque esas tablas que no se miraban eran las que estaban logrando que el arca no se hundiera. De la misma forma, muchas veces funciona en el cuerpo de Cristo. Esa gente que hace un servicio en la obra de Dios, que no necesariamente figura, es la que logra que la iglesia no se hunda. Tu trabajo es importante. Tu trabajo es importante en la obra de Dios. Tu trabajo es importantísimo. Tu tercera responsabilidad es ser un ministro. Por favor, anota la palabra ministro en el espacio en blanco. Tu tercera responsabilidad es ser un ministro. Y es que hemos tergiversado también el hecho de que solo hay algunos ministros, es lo que decimos a veces. Pastor, ministros son aquellos que están funcionando a tiempo completo en la iglesia. Ministros son aquellos que tienen un título en la iglesia, los que son pastores, los que son ancianos. Y eso está completamente equivocado. Todos absolutamente somos ministros. Tú eres ministro, yo soy ministro. Todos somos ministros. Y de hecho la palabra lo dice. Segunda de Corintios 3, 5, 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, en voz alta, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es decir,
Somos ministros competentes no porque nosotros tengamos competencia en nosotros mismos, sino porque Dios mismo nos hizo competentes. Por eso les decía en el punto número 1, no se trata de cuán competente o cuán capaz eres, sino de lo que Dios puede hacer usándote a ti. No se trata de mis virtudes, no se trata de lo que yo pueda o no pueda hacer. Se trata de que mi competencia, es decir, el hecho de que yo sea competente, viene de Dios y no de mis propias fuerzas. Y Dios decidió hacernos a nosotros ministros. Ahora, tenemos que entender lo que es un ministro. Ministro es aquel que hace ministerio, y ministerio significa servir. Por eso este punto está tan pegado a lo que es ser un siervo. Porque ministerio significa servir, y cuando tú estás siendo un ministro, estás cumpliendo con el servicio que Dios decidió que tú tuvieras. Ahora, el ministerio es comprendido de la siguiente manera. Tu ministerio es ser testigo de Jesús. Ese es tu ministerio. Ser testigo de Jesús. Ese es mi ministerio también. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en muchas partes. Ahora, el punto es que tu ministerio es ser testigo. Y tu ministerio funciona todo el tiempo y en todo lugar. Quiero que te quede muy claro esto, porque a veces pensamos, solo los que trabajan a tiempo completo son ministros todo el tiempo. Y eso no es así. Tú eres un ministro todo el tiempo, en todo lugar. Déjame exponértelo de la siguiente manera. Tú eres hijo de Dios, amén, y eres hijo de Dios en algunos momentos y en otros no. Eres hijo de Dios todo el tiempo. Y si tú viajas y vas a otro lugar, ¿sigues siendo hijo de Dios o ya no? Entonces, de la misma forma, Dios está diciendo, ustedes son ministros competentes del nuevo pacto, independientemente del momento, del tiempo, la situación, la circunstancia o del lugar donde se encuentren, siguen siendo ministros todo el tiempo. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, yo la semana pasada tuve la bendición de juntarme, el viernes específicamente, con un hermano de la iglesia que es taxista y pudimos compartir un buen momento. Y me puse a pensar mientras hablaba con él en aquellos policías que aparecen en las películas como policías encubiertos. ¿Han visto ustedes a estos policías encubiertos? ¿Qué características tiene un policía encubierto? Primero, que no usa el uniforme, ¿verdad? Para que no se note que es policía. Entonces, se mete entre la gente y siempre cumple una función de policía, pero de repente no se nota que es policía, pero al final hace que el cumplimiento de la ley se lleve a cabo. Ese es un policía encubierto. Ahora, ¿por qué me vino a la mente un policía encubierto? Porque el hermano empezó a compartirme de que teniendo 77 años de edad, ya en una edad donde podría estar jubilado, sigue usando su taxi porque sabe que cada vez que hace una carrera o un viaje en su taxi, sube a una persona que no conoce a Cristo. Y entonces le habla a esa persona de Cristo. Entonces yo me puse a pensar, este es un ministro encubierto, disfrazado de taxista, que como pretexto agarra el taxi, mete gente inconversa y les habla de Dios. De hecho, me dijo, pastor, una vez me hizo la parada un hombre de mal aspecto con una cerveza en la mano y yo sé que cualquier otro de mis compañeros no lo hubiera recibido en su taxi porque olía como a que podía ser un asaltante o algo así. Y el Espíritu Santo me dijo, súbelo al taxi. Y dice que lo subió al taxi y el hombre empezó a renegar de todo. Pero de repente el Espíritu Santo le dio sabiduría a mi hermano. Y él le dijo, tal vez has probado todo menos a Jesús y es tiempo de probar a Jesús. Y no les hago la historia larga, este hombre rindió su vida a Cristo.
Así que tenemos a médicos que son realmente ministros encubiertos, funcionando como médicos, pero que su fin es predicar a Cristo. Tenemos abogados que son ministros encubiertos, funcionando como abogados, pero que saben que su fin primordial es compartir a Cristo. No importando la profesión que tú tengas, no importando a lo que tú te dedicas, antes que lo que tú haces como profesión, eres un ministro. Y tu ministerio es traer gente a Cristo. Es traer gente a Cristo. Tu responsabilidad número 4 es ser el sacerdote de tu hogar. Por favor, anota la palabra sacerdote en el espacio en blanco. Yo te dije el domingo pasado que como pastor yo tenía como prioridad ser un buen padre y un buen esposo. Ahora te estoy diciendo a ti que tú también tienes esa responsabilidad. Tú necesitas ser un buen sacerdote de tu hogar. Y saben que la palabra sacerdote puede ser entendida también como alguien que establece un puente. Es decir, alguien que establece un vínculo, un puente entre dos. De esta manera funciona el sacerdocio en el hogar. Tú eres el puente, el vínculo que tu esposa y tus hijos tienen para acercarse a Dios. Tú eres quien les presenta a Dios. Tú eres el ejemplo para ellos. Tú eres quien les comparte la palabra de Dios. Y te digo una cosa muy importante. Es necesario predicar con tus actos más que con tus palabras. Es necesario que cuando tú les compartas a tus hijos y a tu esposa de la palabra de Dios, ellos sepan que tus actos respaldan tus palabras y viceversa. Mira, es tan importante que te levantes tú en tu hogar a tomar tú la posesión de ese espacio que Dios te dio, de esa familia que Dios te dio, y no permitirle al enemigo que tenga ninguna parte con los tuyos, ni en tu casa. El Señor Jesús dijo en Juan 10:10, el enemigo o el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Déjame decirte, está en el sacerdote del hogar el decidir si le va a permitir a Satanás que robe, que mate y destruya, o si va a adoptar la vida en abundancia que Jesús ofrece. El sacerdote del hogar es el que se levanta fuertemente para decir, en esta casa Satanás no va a robar, no va a matar y no va a destruir. En esta familia él no tiene cabida. En esta familia solamente está la vida y la vida en abundancia que Jesús ofrece. Recordemos el texto en el Antiguo Testamento que dice, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si hicieras los mandamientos que yo te mando hoy, y la maldición si no hicieras los mandamientos que yo te mando hoy. Así es que la opción está, si tú decides levantarte como un sacerdote fiel en tu familia, déjame decirte, la vida en abundancia va a llegar, la vida en abundancia va a ser una realidad. Pero si no te levantas como ese sacerdote que Dios quiere que tú seas, estás dejando la puerta abierta a Satanás. Y estás diciéndole a Satanás, aquí está mi familia, roba, mata y destruye, Satanás. Es tu decisión, es tu responsabilidad levantarte como un sacerdote de tu casa. Y déjame decirte una cosa, si tú eres una mujer soltera, una madre soltera, si eres una mujer viuda, si eres una mujer divorciada y tienes responsabilidad sobre tus hijos, tú eres la sacerdotisa de tu hogar. Tú eres la sacerdotisa de tu casa y debes de levantarte en el nombre de Jesús. Hay una cita, hay un versículo que Jesús habla, y yo sé que lo hace dentro de otro contexto, pero son palabras muy importantes que yo quisiera mencionar en esta mañana. En Mateo 12:29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Lo que yo entiendo es que cuando hay un sacerdote fuerte que se ha levantado en el nombre de Jesús para proteger su hogar, es difícil que Satanás pueda robar, matar y destruir. Es difícil.
solamente tienes que cumplir tu función como sacerdote de tu casa. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha como sacerdote de tu hogar es guardar a los tuyos y no abrirle puertas al enemigo. Por eso Dios quiere que tú seas un buen esposo. Dios quiere que tú seas una buena esposa. Mira lo que dice 1 Corintios 11:3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y quiero explicarme muy bien en esto, porque la única forma de tener autoridad real en tu casa, la única forma de gobernar realmente tu casa es cuando Cristo te gobierna a ti. Cuando tú estás bajo autoridad es que puedes estar sobre autoridad. Entonces, cuando Cristo te gobierna a ti, tienes la capacidad de gobernar en tu casa. Si Cristo es tu cabeza, tú puedes ser cabeza de tu esposa y tus hijos. Y sabes, muchas veces he visto a gente frustrada, o a hombres especialmente, varones frustrados, porque no logran ser cabezas en sus hogares. Y muchas veces el hecho de reconocer a alguien como tu cabeza es por la admiración que le tienes. Si tu esposa y tus hijos te vieran seguir a Cristo de una forma apasionada, si tu esposa y tus hijos vieran que Cristo es tu cabeza, ellos te admirarían y ellos te harían caso a ti y seguirían lo que sea tu liderazgo sobre ellos. Es decir, Cristo como tu cabeza garantiza que tú puedes ser una buena cabeza para tu hogar, un buen sacerdote para tu hogar. Es prioridad el hecho de que tengas una buena relación con tu cónyuge, porque también Dios quiere que seas un buen padre. Dios quiere que seas una buena madre. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y el responsable de instruir a tu hijo eres tú. No hay nadie que tenga una mayor responsabilidad sobre tu hijo. No son sus maestros en la escuela, necesariamente. No son los maestros de escuela dominical. Ni siquiera soy yo como pastor. Eres tú el principal responsable de instruir a tu hijo en el camino del Señor. De hecho, en Deuteronomio 6:6-9 se nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor quiere que tú compartas en todo momento su palabra con tus hijos. Tú eres el maestro bíblico en tu casa. Tú eres el maestro de la palabra de Dios en tu casa. Por eso debes de profundizar tú primeramente en la Biblia para entonces poderla compartir a tus hijos. Y sabes que por eso hemos hecho el énfasis en el altar familiar, en que por lo menos una vez a la semana todos nos reunamos con la esposa y los hijos y podamos compartir la palabra de Dios en casa, en un altar familiar. Así es que hoy hemos entendido cuál es el rol de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Estamos llamados a estar dispuestos, eso significa estar disponibles. Somos también llamados a ser siervos, somos también llamados a ser ministros y llamados a ser sacerdotes. Así es que yo te invito a que por favor te pongas de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que perfeccione su obra en nosotros, porque aquel que la buena obra empezó será fiel en completar su obra en nosotros. Tú eres una persona que está siendo capacitada por Dios a través de sus siervos. Tú eres una persona que eres reconocida como un santo. Así es, tú eres un santo, eres alguien apartado. Y mi función es capacitarte a ti. Al capacitarte a ti, logramos que tú crezcas. Y cuando tú creces, logramos que el cuerpo de Cristo crezca. Así es que lo que vamos a pedirle a Dios es que hoy mire nuestro corazón dispuesto. Hoy vamos a decirle a Dios, ya entendí, Dios, que yo no te puedo impresionar a ti con nada. Yo no puedo impresionarte con mi talento, ni con mi capacidad, ni con mis habilidades. Tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso, tú no tienes límites.
pero sí te impresionas, Dios, con un corazón dispuesto. Y hoy quiero mostrarte mi corazón dispuesto. Aquí estoy, Señor. Si vas a usar a alguien, úsame a mí. Aquí estoy yo. No solamente mostrando disposición, sino mostrando disponibilidad. Aquí está mi tiempo y aquí está mi vida. Aquí estoy yo, Señor, para ti. Cierra tus ojos un momento. Gracias, Dios, te doy por este pueblo precioso que tú has levantado en esta iglesia, en esta congregación. Señor, estamos dispuestos. Estamos listos. Ahora entiendo que tú te fortaleces en mi debilidad. Aquí están mis debilidades. Dame tú la fortaleza. Tú no llamas a los capacitados, tú capacitas a los llamados. Aquí estoy, Señor, capacítame. Hoy entiendo que soy un ministro competente, no por mi propia competencia, sino porque tú, Dios, me has hecho competente. Quiero ser un siervo verdadero tuyo, Señor. Quiero comprender y dimensionar lo que significa servir. Lo más importante que puedo hacer en mi vida es servir. Tú lo dijiste. Quiero cumplir con lo que tú esperas de mí, Señor. Quiero servir. Quiero servirle a otros. Quiero ejercer el ministerio. Yo soy un ministro, independientemente de mi profesión, independientemente de mi vida laboral. Soy un ministro y estoy llamado a testificar de Cristo. Yo voy a testificar de ti, Señor, en todo lugar y en todo tiempo. Señor, levántame como el sacerdote de mi hogar, que pueda yo, Señor, ser ese hombre fuerte. Ese hombre fuerte en casa. Ese sacerdote fuerte, que evite que el ladrón venga a robar, matar y destruir. Y que pueda establecer en el nombre de Jesús la vida en abundancia en medio de los que le rodean, en medio de los que él ama. Señor, que podamos ser esos sacerdotes, esos buenos padres, esos buenos esposos, esas buenas esposas, y establecer la vida en abundancia en nuestra casa. Que el mundo pueda estar despedazándose afuera, pero que al ingresar a nuestro hogar encontremos la paz que sobrepasa todo entendimiento y el amor perfecto de Dios en abundancia. Te lo pido con todo mi corazón. Y si hay una persona que necesita a Cristo en este lugar, si hay una persona que necesita rendir su vida, su corazón a Jesús, hoy es el día de salvación. Quiero guiarte en esta oración. Es una oración de fe, que si la haces con tus labios y tu corazón, será suficiente para heredar la vida eterna. Dios nunca complicó la salvación. Dios está interesado en salvarte. Y si tú tienes dudas de tu salvación, déjame decirte que Jesús es la certeza de la vida eterna. Te invito a que hagas esta oración conmigo y le rindas por completo tu vida a Jesús. Dile conmigo: Señor Jesús. Vamos, repítela conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Cámbiame. Transfórmame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que me has limpiado de toda mi maldad con tu sangre. También sé que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Hemos orado. Amén.